Hola y bienvenidos. A ver, cuando se habla de una condición neurológica, claro, lo primero es el diagnóstico médico. Pero eso es solo el principio, ¿verdad? La pregunta de verdad es, ¿qué significa eso para el día a día de una persona? Pues hoy vamos a meternos de lleno en cómo la neurología está dando un giro para entender no solo la enfermedad, sino a la persona que hay detrás. Vamos a verlo. Vale, el recorrido de hoy es muy sencillo. Primero vamos a ver por qué hay que mirar más allá del simple diagnóstico. Luego vamos a conocer un nuevo modelo para entender la salud. En tercer lugar, hablaremos de las herramientas que se usan para medir lo que de verdad cuenta. Y para terminar, nos centraremos en algo clave, los objetivos que se marca la propia persona. Y arrancamos con el primer punto, más allá del diagnóstico. A ver, lo tradicional siempre ha sido que la medicina se centre en eso, en encontrar la enfermedad y ponerle un nombre, una etiqueta, que ojo, es súper necesario, pero se queda corto. Vamos a ver por qué es tan importante ir más allá de esa etiqueta para entender de verdad cómo afecta la vida de alguien. Claro, y esta es la pregunta del millón. Si solo nos fijamos en la patología, en lo que falta, nos estamos perdiendo la mitad de la película. O sea, el diagnóstico no te dice si esa persona puede, yo qué sé, ir a por el pan, jugar con sus nietos o volver a su trabajo. Lo que importa es entender la experiencia real, el día a día. Entonces, vale, si el diagnóstico no basta, ¿cómo medimos eso que de verdad importa? Pues la respuesta está aquí, en nuestro segundo punto, un nuevo marco para la salud. Y para esto vamos a usar una herramienta que lo cambió todo, propuesta por la OMS, el modelo CIF. CIF suena un poco técnico, ¿verdad? Pues son las siglas de Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Y no es solo un nombre larguísimo, es un cambio de chip total. Pasamos de un modelo puramente médico a una visión, biopsicosocial. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la salud no es solo el cuerpo. Es una mezcla, una interacción entre el cuerpo, la mente, el entorno que nos rodea y la sociedad. Para entenderlo bien, este modelo se apoya en 3 ideas clave. La primera es la actividad, que es simplemente hacer una tarea, por ejemplo, caminar. La segunda es la participación, que es usar esa actividad en la vida real, siguiendo el ejemplo, caminar para ir al trabajo. Y la tercera es la capacidad, que mide lo máximo que alguien podría hacer en un entorno perfecto, sin barreras. Con estas 3 piezas, el puzzle de la situación de una persona se ve muchísimo más claro. Y ojo, porque esto le da la vuelta por completo a lo que entendemos por discapacidad. Según la CIF, no es algo que una persona tiene, no es una etiqueta. Es el resultado de un choque, de un desajuste, entre su estado de salud y su entorno. Pensemos en alguien en silla de ruedas. Si hay una rampa para entrar a un edificio, ¿dónde está el problema? La barrera no es la silla, es la escalera. El foco cambia del individuo al entorno. Y esto de verdad es un cambio de perspectiva brutal. Así que el cambio de enfoque es total. La diferencia es abismal. Antes se hablaba de minusvalía, una palabra centrada en lo que falta, en el déficit. Ahora, el nuevo marco habla de funcionamiento, que es un concepto en positivo. Se deja de pensar que la discapacidad es un problema de la persona para entender que es una interacción con el mundo. Es básicamente el salto definitivo del viejo modelo médico al modelo biopsicosocial. Vale, perfecto. Ya tenemos la teoría, el qué, pero ahora viene el cómo. O sea, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? ¿Cómo se mide y se cuantifica el funcionamiento de alguien de forma objetiva? Pues de eso va nuestro tercer apartado, las herramientas de medición. Y la respuesta está en algo llamado escalas de valoración. Sé que suena muy técnico, pero la idea en el fondo es sencillísima. Son simplemente herramientas para medir algo que observamos, como la capacidad de moverse, y compararlo con un estándar, con una referencia. Básicamente nos permiten ponerle un número a cómo funciona una persona. Pero, ojo, no vale cualquier escala. Hay que elegir bien. Lo primero es pensar ¿para qué la vamos a usar? ¿Solo para describir cómo está la cosa o para medir si hay cambios? Lo segundo, ¿a quién se la vamos a aplicar? La edad, la condición de la persona, todo eso es clave. Y tercero, y no menos importante, ¿es práctica? ¿Hay tiempo para usarla? ¿Se puede hacer bien en ese contexto? Hay que ser realista. Y en el mundo real, por ejemplo, en fisioterapia, estas escalas son el pan de cada día. Se usan para absolutamente todo, para medir déficits motores muy concretos, para evaluar el dolor, para ver qué tal el control postural y sobre todo para algo fundamental, hacer un seguimiento y ver si los objetivos del tratamiento se están cumpliendo. Y justo eso, lo de los objetivos nos lleva de cabeza a la última parte, que para mí es donde todo encaja. Vamos a centrarnos en los objetivos del paciente. Y para ello vamos a descubrir una herramienta súper potente, la escala de consecución de objetivos, o GAS, por sus siglas en inglés.
Aquí está la magia de esta escala. Lo más importante es que el objetivo no lo impone el profesional, no. La escala GAS se construye junto a la persona. ¿Qué se mide entonces? Pues el progreso hacia las metas que de verdad le importan a ella. Es, vamos, llevar la atención centrada en el paciente a su máxima expresión. ¿Y cómo va esto? Pues es un sistema de 5 puntos súper intuitivo. El punto central, el 0, es el objetivo que se ha pactado. Si la puntuación es positiva, +1, +2, significa que se ha superado la expectativa. Genial. Si es negativa, pues que todavía no se ha llegado. Es una manera súper clara, muy visual de ver cómo van las cosas. Vamos a ver un ejemplo real, que es como mejor se entiende el poder que tiene esto. Imaginemos un objetivo muy concreto, muy personal. Una persona quiere poder subir de forma independiente ese único escalón que hay para entrar en su casa. Ojo, esto no es un objetivo clínico abstracto, del tipo mejorar la flexión de rodilla. No, esto es un objetivo de vida. Y aquí vemos cómo se plasma eso en la escala. El 0, el objetivo principal, es subir ese escalón, pero lo bueno es que la escala dibuja todo el camino. El punto de partida, el -1, podría ser un movimiento más básico, como lograr la flexión de la pierna, y lo mejor es que también define el éxito por encima de las expectativas, el +1 y el +2. Imagina subir ya no 1, sino 5 o 10 escalones. Esto sí que es medir lo que de verdad importa. Y con esto, el círculo se cierra. La valoración funcional deja de ser una especie de examen que un profesional le pasa a un paciente, se transforma en una conversación, en una herramienta que se construye entre dos para definir qué significa tener éxito para esa persona. El foco cambia por completo. Ya no se trata de hacer una lista de limitaciones, sino de potenciar las metas personales. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Si de verdad empezamos a medir de forma sistemática lo que es importante para la vida de las personas, y no solo los marcadores clínicos, ¿cómo cambiaría la atención sanitaria? ¿Cómo cambiaría la propia experiencia de la gente con su salud? Es una pregunta potente, ¿verdad? Porque la respuesta tiene el potencial de cambiarlo absolutamente todo. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad cambia las reglas del juego. Se trata de un modelo de la Organización Mundial de la Salud que le da una vuelta de tuerca a cómo entendemos algo tan fundamental como la salud y la discapacidad. A ver, antes de nada, una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Qué es la salud? ¿Es simplemente no estar enfermo y ya? ¿O hay algo más? Pues como vamos a ver, la historia es bastante más compleja de lo que parece y este modelo nos da unas claves muy interesantes. Bueno, aquí está el plan para hoy. Empezaremos con esta nueva forma de ver la salud, luego nos meteremos en el modelo biopsicosocial, desglosaremos los conceptos de capacidad, actividad y participación, veremos cómo se redefine la discapacidad y cerraremos con la última pieza, que es la deficiencia. Venga, pues empezamos. Punto 1, una nueva lente para la salud. Vamos a ver en qué consiste este famoso modelo CIF. Vale, ¿qué es la CIF? Pues son las siglas de Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Y ojo, que no es una teoría más de tantas. Estamos hablando del estándar oficial de la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que es la referencia a nivel global, tanto para políticas sanitarias como para el día a día en la práctica clínica. Pasamos al segundo punto, que es el corazón de este modelo, el enfoque biopsicosocial. Y esto es clave, porque aquí dejamos de hablar solo de enfermedades o síntomas y empezamos a mirar a la persona en su conjunto. La idea se basa en 3 pilares que lo son todo: cuerpo, mente y entorno. Y lo más importante es que no van por separado, están totalmente conectados. No se puede entender la salud de una persona fijándose solo en su cuerpo sin tener en cuenta su estado mental o, fundamental, el mundo que le rodea. Entonces, ¿cuál es el quid de la cuestión? Pues que la salud no se puede medir mirando solo una cosa. El modelo CIF lo que hace es analizar cómo interactúan estos 3 elementos. O sea que la salud no es algo que ocurra en un laboratorio, aislado de todo. Depende de ese baile constante entre lo físico, lo psicológico y lo social. Muy bien, vamos con el tercer bloque. Aquí vamos a desglosar 3 palabras que son la base para entender cómo funciona una persona según este modelo: capacidad, actividad y participación. Empecemos por la capacidad. A ver, para que se entienda fácil, imaginemos un entorno ideal, perfecto, como el de una clínica, sin obstáculos, sin problemas, todo controlado. La capacidad sería el nivel máximo de funcionamiento que una persona podría alcanzar ahí. Es, por así decirlo, su potencial en las mejores condiciones posibles. Luego está la actividad. Esto ya es más terrenal, más del día a día. Hablamos de llevar a cabo una tarea concreta. Cosas tan sencillas como vestirse, caminar de una habitación a otra, prepararse algo de comer. Son las acciones individuales que hacemos constantemente.
Y por último, la participación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque damos el salto a la vida real. Ya no es solo si alguien puede hacer algo, sino si se implica en situaciones de la vida. Esto, por ejemplo, en rehabilitación lo cambia todo. El objetivo ya no es solo que pueda caminar, sino que pueda ir a hacer la compra. Es un cambio de perspectiva brutal. Fijaos bien en esto, porque aquí está la clave de todo. Una persona puede tener la actividad de caminar sin problemas, pero ¿y si en su barrio no hay aceras o las que hay están llenas de barreras? Pues su participación en algo como ir a trabajar se ve limitada. Ahí está la diferencia. Una cosa es la acción individual y otra muy distinta es poder desempeñar un rol en la sociedad. Claro, y esta diferencia nos lleva de cabeza al cuarto punto, a repensar por completo qué es la discapacidad. Aquí tenemos la definición oficial. La discapacidad es un término global. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es una única cosa. Es más bien como un paraguas que abarca desde problemas en el cuerpo, o sea, déficits, hasta limitaciones para hacer tareas o restricciones para participar en la vida social. Y aquí viene la idea para mí más potente de todas. Escuchad bien. La discapacidad no es algo que tiene una persona. Es el resultado de una mala interacción entre esa persona y su entorno. O sea, el problema surge cuando el entorno, la ciudad, el trabajo, las relaciones, no está adaptado. Esto es un giro de 180 grados, porque el foco ya no está solo en el individuo, sino también en la sociedad. De hecho, este cambio es tan importante que por eso la OMS dejó de usar palabras como minusvalía, y es que el lenguaje que usamos crea realidades. Se dejó de hablar de menosvalía para empezar a hablar de barreras en el entorno, que es un concepto mucho más justo y preciso. Venga, que ya casi lo tenemos. Vamos a por la última pieza de este puzzle para que todo encaje, el concepto de deficiencia. Cuando el modelo habla de deficiencia, se está refiriendo de forma muy técnica y objetiva a un problema en el cuerpo. Puede ser una pérdida o un problema en una estructura, como por ejemplo una pierna, o en una función fisiológica, como la vista o la memoria. Para ponerlo en contexto con ejemplos más clínicos, pues una hemiplegia, que es la parálisis de un lado del cuerpo, la espasticidad, esa rigidez muscular, o una pérdida de memoria serían consideradas deficiencias dentro de este marco. Son problemas a nivel de la función corporal. Esta tabla es genial para tener la foto completa. Fijaos, la deficiencia mira al cuerpo, la actividad se centra en la persona y su capacidad para hacer una tarea, y la participación mira a la sociedad y al rol que esa persona puede o no desempeñar. Son tres lentes diferentes para analizar la misma realidad. Así que si nos tenemos que quedar con una sola cosa de todo esto, que sea esta. La salud no es una foto fija, no es algo que se tiene o no se tiene, es una película, es una interacción constante y dinámica entre la persona y su entorno. Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy importante. Si el entorno es tan decisivo, ¿cómo podemos cambiarlo para mejorar la salud de todos? La responsabilidad claramente no es solo del individuo. Así que la cuestión es, ¿qué podemos hacer como sociedad para que nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros trabajos sean lugares que de verdad faciliten el bienestar y la participación de todas las personas? Cuando una persona sufre una lesión o tiene una enfermedad neurológica, la gran pregunta siempre es, ¿está mejorando de verdad? Pero claro, ¿cómo se mide esa mejoría? Esto no va de intuición, va de datos, de números. Hoy vamos a ver cómo los profesionales de la salud, y en especial los fisioterapeutas, usan las escalas de valoración para convertir lo que ven en datos objetivos, datos que guían toda la recuperación. Venga, vamos a meternos de lleno en este tema. Este es el plan de hoy. Primero veremos por qué hay que ir más allá de la simple suposición. Después, descubriremos los ingredientes de una buena escala. Luego, cómo se elige la herramienta adecuada para cada caso, cómo se aplica esto en la fisioterapia y para terminar, nos centraremos en lo que de verdad es importante medir. Y todo empieza con esta pregunta. ¿Cómo se pasa de un yo creo que va mejor a un ha mejorado un 20% en equilibrio? Pues la clave está en usar herramientas que estén estandarizadas y sobre todo validadas. Y aquí es donde entra nuestro primer punto. Necesitamos un sistema que nos saque del terreno de la opinión y nos meta de cabeza en el de la evidencia. Mirad, esta analogía lo clava. Evaluar a un paciente sin una escala es como intentar hacer un bizcocho sin vasitos medidores. Vas a ojo, estás adivinando. Y a lo mejor tienes suerte, pero lo más seguro es que la cosa no salga bien. En temas de salud no nos podemos permitir ir adivinando. Entonces, ¿qué es exactamente una escala de valoración? Pues, dicho de forma sencilla, es una herramienta para cuantificar, para ponerle un número a algo que estamos observando, ya sea la fuerza, el equilibrio o el dolor, y luego compararlo con un estándar. Esto es lo que permite seguir un progreso, ajustar los tratamientos y hablar con precisión entre profesionales.
Pero claro, como en todo, no vale cualquier escala. Para que una sea de fiar y de verdad útil, tiene que tener unos ingredientes muy concretos. Vamos a ver cuál es la receta para una escala de valoración que sea robusta. Para que una escala sea buena, tiene que pasar un control de calidad de 5 puntos. Primero, que esté bien traducida y adaptada a nuestra cultura. Segundo, la validez, o sea, que mida lo que dice que mide. Tercero, la fiabilidad, para que los resultados sean siempre consistentes. Cuarto, la sensibilidad, para que detecte los cambios. Y por último, algo súper práctico, la viabilidad, que se pueda usar en la consulta. Empecemos por lo primero. La escala tiene que hablar el idioma del paciente. Y no me refiero solo a las palabras. Tiene que estar adaptada culturalmente para que las preguntas o las tareas que pide tengan sentido en su vida. Si no, no sirve. Luego está la validez, que es de cajón, pero fundamental. Si una escala dice medir el equilibrio, tiene que medir el equilibrio. No puede estar midiendo en realidad la fuerza de las piernas o la flexibilidad. Parece obvio, ¿verdad? Pues asegurar esto lleva detrás un montón de investigación. La fiabilidad es consistencia. Si dos fisios distintos evalúan a la misma persona con la misma escala, los resultados tienen que ser prácticamente iguales. Así nos aseguramos de que la medición no depende de la persona que la está haciendo. A ver, la sensibilidad. Esto es absolutamente clave. Una buena escala es como un instrumento de precisión. Tiene que ser capaz de detectar hasta la más mínima mejoría, que para la persona en rehabilitación es un mundo, pero también cualquier pequeño retroceso. Así se puede ajustar el tratamiento al momento. Y por último, la viabilidad. Una escala puede ser perfecta sobre el papel, pero si para usarla hacen falta 3 horas y un equipo súper complejo, pues no sirve para el día a día de una consulta. Tiene que ser práctica, rápida y fácil de usar. Muy bien, ya tenemos los ingredientes. Ahora, ¿cómo elige un profesional la herramienta correcta? Porque, evidentemente, no hay una escala que sirva para todo. Pues el proceso se basa en 3 preguntas clave. La primera, la finalidad. ¿Qué se quiere medir exactamente? ¿Algo general o algo muy específico? La segunda, el destinatario. No es lo mismo evaluar a un niño que a una persona mayor o a alguien con Parkinson. Y la tercera, la aplicación. ¿Dónde se va a usar? ¿Cuánto tiempo hay? Todo eso influye. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta es bastante obvia. ¿Qué profesionales se apoyan en estas herramientas cada día para tomar decisiones que son críticas? Y esto nos lleva, como no, al campo de la fisioterapia. Aquí las escalas de valoración son el pan de cada día, son los cimientos sobre los que se construye todo el plan de tratamiento. Los fisioterapeutas las usan para ponerle número a todo, a la fuerza, al movimiento, a cómo de intenso es un dolor o a cómo de estable es el equilibrio. Ojo, esto no reemplaza el juicio clínico del profesional, ni mucho menos. Lo que hace es complementarlo con datos objetivos. Son la herramienta para valorar la funcionalidad y para ver, de forma objetiva, si se están cumpliendo los objetivos. Son el mapa que guía toda la rehabilitación. Y con esto llegamos a la última parte, que para mí es la más importante de todas. Con tanto número y tanta puntuación, ¿qué es lo que de verdad se está intentando medir? Al final, todo, absolutamente todo, se reduce a una sola palabra: función. La capacidad que tiene una persona para desenvolverse en su mundo, para hacer las cosas que quiere y necesita hacer. Y para eso están las escalas funcionales. Estas no miden la fuerza de un músculo por separado. Van a algo mucho más importante. Cuantifican cómo de independiente es una persona para hacer sus actividades del día a día. Hablamos de cosas tan cotidianas como ducharse sin ayuda, prepararse el desayuno o levantarse de una silla. Miden la vida, básicamente. Dentro de estas, digamos que hay 2 tipos. Las generales, que dan una visión global, una foto panorámica, y luego las específicas, que hacen zoom y se centran en los problemas de una enfermedad concreta, como puede ser el Parkinson o la esclerosis múltiple. Ambas son súper valiosas. Así que, para terminar, volvemos a la pregunta con la que empezamos. ¿Puede un simple número cambiar una vida? La respuesta es un sí rotundo. Porque esa puntuación no es solo un dato para el profesional, para el paciente es la prueba tangible de que su esfuerzo está dando frutos. Es ver un 7 donde antes había un 5. Es un punto de partida, una meta, una inyección de motivación. En el camino, a veces muy duro, de la rehabilitación, ponerle un número a la esperanza es muchas veces el primer y más importante paso. Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en una herramienta que es, la verdad, fascinante y súper personal. Sirve para medir el progreso en la rehabilitación neurológica y se llama la escala de logro de metas. A ver, vamos a pararnos a pensar en esto. Cuando alguien está recuperándose, ¿qué significa de verdad ir a mejor? ¿Cómo podemos ponerle un número, una medida real a ese progreso?
Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? Si el éxito es sacar una nota en un test de estándar, el mismo para todos, o si es algo mucho más personal y vital. Algo como, por ejemplo, volver a beber un vaso de agua sin ayuda después de meses. Eso es un mundo. Pues bien, para resolver justo este dilema, existe una herramienta que se llama Escala de Logro de Metas o GAS, por sus siglas en inglés, que son Goal Attainment Scale. Si nos ponemos técnicos, la definición formal es exactamente esa, una herramienta para cuantificar objetivos. Pero vamos, para que nos entendamos, es una forma de medir el progreso que se basa en metas muy concretas que se han pactado antes. Y es que aquí está toda la magia, la gran diferencia. Una escala estándar es como una camiseta de talla única, que se supone que le vale a todo el mundo, te compara con la media y ya está. Pero la GAS es como un traje hecho a medida. Aquí el objetivo se habla y se acuerda entre el profesional y el paciente, y el progreso se mide contra esa meta, que es única y personal. Vale, muy bonito, pero ¿cómo funciona en la práctica? Pues la verdad es que el sistema es muy potente, pero a la vez sorprendentemente sencillo. Se basa en una puntuación que va por 5 niveles. Vamos a verlos. El sistema va así. En lo más alto de la escala tenemos el +2. Esto es, el éxito total, cuando se consigue mucho, pero mucho más de lo que se esperaba en un principio. Justo un escalón por debajo está el +1. Esto significa que el resultado ha sido muy bueno, mejor de lo que se había planteado al principio. Se han superado las expectativas. Y aquí, en el centro, está la clave de todo esto, el 0. Y ojo, porque esto es súper importante. El 0 significa que se ha conseguido exactamente el objetivo que se había pactado. Es como se suele decir, dar en el clavo. Si bajamos un poco, nos encontramos con el -1. Esto suele representar la situación inicial, el punto de partida, o un resultado que se ha quedado un poquito por debajo de la meta. Y ya por último, en la parte más baja, está el -2, que indica que la situación, siempre hablando de ese objetivo concreto que se medía, pues ha empeorado. Y ahora vamos a hablar de lo más importante, y quizá lo que más choca de esta escala. Es un concepto que le da la vuelta por completo a cómo entendemos lo que es el éxito. Mirad, es que esto es fundamental. Aquí, en la escala GAS, la meta, el objetivo, es sacar un 0. Y no es un aprobado justito ni nada parecido. Aquí el 0 es la victoria. Es la confirmación de que se ha logrado justo aquello que se quería lograr. Es que esta frase lo resume todo a la perfección. El objetivo es lo pactado y punto. El éxito no lo marca un baremo externo, sino el haber cumplido ese acuerdo a que llegaron el profesional y la persona en rehabilitación. Entonces, ¿por qué es tan importante todo esto? Pues porque su verdadero poder es que nos permite medir lo que de verdad le importa a la persona, lo que es significativo en su vida. Es que los beneficios saltan a la vista. Primero, es totalmente personalizado. Segundo, es colaborativo. Los objetivos no se imponen, se acuerdan, se fijan con la persona, no para la persona. Por eso mismo es súper significativo, porque mide avances en cosas que de verdad tienen un impacto en el día a día. Y claro, todo esto junto, pues, es una fuente de motivación increíble. Ver que avanzas hacia algo que tú mismo has ayudado a definir, eso te devuelve una sensación de control, de ser parte activa de tu propia recuperación. Y eso es potentísimo. Y esto nos lleva a una última reflexión. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta forma de pensar más allá de la rehabilitación? ¿Qué cambiaría si en muchos otros ámbitos de la vida empezáramos a medir el éxito no contra una media abstracta, sino contra las metas personales y significativas que cada uno se propone? Ahí lo dejo.